Primero la sombra, luego el alma. En este pequeño video quiero contarte sobre estos interesantes conceptos de Jung. La sombra es una categoría teórica, es un concepto creado por Jung, pero como concepto lo podemos encontrar también en Freud, en la historia e incluso en el budismo. A mí el concepto que más me gusta de sombra es el de Gigerich, que dice: aquello que odiamos como incompatible con nuestra ego personalidad, aquello que tememos como una amenaza a nuestra autoimagen y paz mental. Y me gusta este concepto porque habla de odio y habla de miedo. Y estas emociones son los primeros síntomas de la sombra. Los primeros síntomas de una lucha psicológica, donde el ego empieza a odiar y a temer aquella amenaza psicológica, aquello distinto, diferente. Pensemos culturalmente esto. Pensemos cuántas veces nuestra cultura, e incluso en nuestro país, está la amenaza del otro, lo distinto, lo diferente. Cada vez que experimento estrés o crisis, esta sombra hizo contacto con el ego, la personalidad ideal, y se está produciendo un reacomodamiento. Se está empezando a reconocer en mí aquello que yo ponía como temido fuera. El trabajo con la sombra es el trabajo de un aprendiz que requiere humildad y paciencia, dice Jung. ¿Y por qué aprendiz? ¿Qué aprende? ¿Qué está aprendiendo ese aprendiz? A terminar su obra maestra. En esa obra maestra es el cambio en su autointerpretación personal, el darse cuenta de su complejidad psicológica. Termina con una metamorfosis, como la del gusano a la mariposa. Eso mismo, ese gusano, se cambia completamente a sí mismo y es otra cosa. La crisis es el periodo de la mariposa cuando se mete para adentro, y en ese proceso está cambiando el concepto de sí mismo. Para Jung todo es sombra, y vivimos en el reino de la sombra. La idea, Jung lo explica como que tenemos que pasar al reino del alma. En el reino de la sombra vivimos siempre con cosas no aceptadas que nos referencian y marcan nuestro destino. Cosas que no quiero reconocer. Pensemos en la sombra como eso, como oscuridad. Pensemos que estamos en un lugar oscuros. Neblina. Si quiero correr libremente, empiezo a chocarme con cosas. Cosas que me duelen, me lastiman, y empiezo a gastar mucha energía en decir: por acá no paso, no vuelvo a chocarme con esto no lo quiero en mi vida. Lo cierto es que empezamos a gravitar alrededor de esas fuerzas y nos empiezan a atraer seductoramente, muy seductoramente, porque hay algo que busca ser reconocido. Hasta que yo no pueda prender la luz, que ahí es donde surge el verdadero límite, porque simplemente no voy al choque, me paro antes, sé dónde están las cosas, sé quién soy yo. Hasta que no pueda prender la luz, voy a gravitar alrededor de estas fuerzas. Jung dice, lo que no se hace consciente se manifiesta en mi vida como destino. Tarde o temprano vuelvo a chocar con esas cosas. También Jung dice, una frase hermosa, es: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Hay una fuerza que busca ser reconocida,
que busca entrar en contacto, que busca curar psicológicamente al hombre, que el hombre se dé cuenta que es algo diferente a eso que cree que es. El trabajo con la sombra implica en ese reino del alma, llegar a ese reino del alma, cuando podemos darnos cuenta que existen en nosotros diferentes personajes y el sí mismo o el rey de cada uno de nosotros pasa a ser el rey, pasa a tomar el mando en esas diferentes cantidades de personajes que tenemos dentro, pasa a tomar el mando el sí mismo. Pero ¿cuándo pasa a tomar el mando el sí mismo? Cuando ese rey puede transformar los personajes internos. Cuando el sí mismo se convierte en rey. Cuando puede mirar a un personaje a la cara, dejar de ignorarlo y transformarlo, realizarlo, devolverle la paz y darle un lugar en el reino. Ahí es cuando el sí mismo se vuelve el rey, cuando puede hacer este proceso de transformación de sus personajes internos. Bueno, quería compartirte estas ideas y espero que puedan servirte. Gracias.